¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien. Bueno, pues vamos a comenzar con las preguntas que tenemos, que se han ido acumulando y que no hemos tenido el tiempo suficiente como para contestarla en los programas. Así que, pues damos principio, ¿sí? Hay un comentario. Dice: respetuosamente para todos y en especial para el padre Calvillo, refiriendo al programa de la semana anterior, considero que debe ser muy difícil para un sacerdote dejar atrás todo lo anterior, como lo pide Jesús. No me refiero a la Santa Misa ni a la Santa Eucaristía, sino a dejar atrás a los santos y a los ángeles y todo lo que nos haga perder el enfoque que nos pide Jesús, ya que nuestro único foco debe ser Jesús. También pienso que a Jesús le gustaría que se hable de la divina voluntad en el templo, para que sean más personas las que lo conozcan y que sea desde dentro de la misma iglesia conocido. Bueno, yo creo que empezamos por la parte final de este comentario y pues sí, sería ideal que esto se predicara en las iglesias, pero pues todavía estamos, yo creo que un poco lejos de eso, porque los sacerdotes apenas empiezan a interesarse y pues de alguna manera están empezando a conocer. Ya hay sacerdotes que introducen cierto tipo de conceptos de la divina voluntad. Hay sacerdotes que han implementado en sus grupos de catecismo un catecismo el mismo, pero con enfoques también de la divina voluntad. O sea, esto está empezando apenas, ¿no? Todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido prácticamente, pues, así a como se puede. Y se ha logrado la difusión de los escritos, se ha logrado la difusión de este don, y ahora muchísima población ya anhela tenerlo como propiedad. Yo creo que esto es necesario porque el mismo pueblo, los mismos laicos, van a empujar a los sacerdotes a conocer, que prácticamente es lo que pasó en la redención. 12 apóstoles, o sea, 12 sacerdotes que había ordenado Jesús, pero en realidad lo que movió todo fueron los convertidos por ellos, pero ellos fueron los que fueron empujando para que esto creciera, ¿no? Así que eso sería la parte segunda. La primera, o sea, ¿qué? Que los sacerdotes deben de olvidarse de todo lo anterior, hasta de los santos y de los ángeles. Sí y no. Sí, en el sentido de no tener otra mira en su actuar que la divina voluntad. Totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, Luisa era muy afecta y muy, ¿cómo diríamos? Devota de San Luis Gonzaga. Era su santo preferido. Y los santos, en realidad, nosotros deberíamos de tener un gran conocimiento de ellos, no tanto para imitarlos, sino para rehacer sus vidas, para rehacer sus actos. Y nos dice Jesús que hay cantidad de actos buenos, pero que no están rehechos en la divina voluntad. Y estos deberíamos de conocerlos, deberíamos de conocer nuestros ancestros en el sentido espiritual y rehacer los actos de ellos. Así que no creo que nos tengamos que olvidar en cuanto a no estar encomendados a los santos, no estar buscando la ayuda de ellos. Eso es una cosa, pero olvidarlos definitivamente no. Porque hasta en el credo lo decimos, la comunión de los santos. Así es. O sea, y entendamos que si ellos no vivieron en esto, no fue por culpa de ellos, sino simplemente no era el tiempo en que se había revelado. Y que ahora nosotros tenemos la obligación de rehacerles sus vidas. Y esto nos lo dice Jesús en un momento muy, muy especial, que Luisa le pregunta qué órgano seremos
las almas que van a vivir en la divina voluntad, qué órganos serán en el cuerpo místico de Jesús. Y él dice algo muy curioso, dice, ellas serán como la piel. O sea, porque hay una piel interior y una piel exterior, pero en la piel van los vasos sanguíneos y son los que llevarán el alimento para que todos crezcan a debida estatura. Todos los miembros que están en el cielo crezcan a debida estatura. O sea que son las almas que van a vivir en la divina voluntad, las que van a hacer que todos los santos que hay, santos tanto conocidos como no conocidos, porque en el cielo no hay otra cosa más que santos, entonces crezcan a la altura de la vida divina, no con mérito, pero cuando menos por participación de todas las almas que sí lo vivieron en la tierra. ¿Sí? Ahora viene, dice, los juicios de Dios son infinitamente justos. Por las almas en el infierno ya no se puede rezar, es en vano. Incluso hay almas en el purgatorio, muy profundo, casi infernal, que por cierto tiempo tampoco pueden recibir oraciones. Yo creo que es un comentario para algo de algún programa. De algún programa, o sea, en primer lugar vamos a reconocer, las almas que están en el infierno son totalmente inútil el rezo que se haga por ellas. La decisión que ellos tomaron, no que Dios tomó, sino que ellos tomaron fue la perdición eterna. Y eso no tiene vuelta de hoja. En la eternidad, o sea, en la otra vida, ya no tenemos la oportunidad de cambiar. O sea, lo que se decidió y no hay forma de poderlo cambiar. Por lo tanto, o sea, el condenado quedará condenado eternamente. Rezar por ellos resultaría inútil para ellos, pero toda oración tiene un efecto. Y si ellos no lo pueden recibir, hay almas en el purgatorio que sí lo pueden recibir. Como que se redirige esa oración y ahora hacia las almas del purgatorio o incluso a las almas viadoras que están en vida, pero que requieren oración para su conversión, para darles fuerza, para que no caigan en el pecado, para defenderlos de todas las insidias que se traman a su alrededor. En fin, esto es necesario entenderlo así. Toda oración nunca se pierde y Dios la dirige. Si no la puede recibir un alma, bueno, pues se dirige a otras, sobre todo a las más necesitadas. Así que no hay problema, pero sí no tendría caso dirigir una oración para un alma condenada. Sabemos de muy pocos que están condenados. O sea, en realidad no tenemos certeza de quienes se encuentran en el infierno. Jesús nombra a 3 o 4 más o menos. Uno es Judas. Totalmente no hay forma de pensar que él se hubiera podido salvar. Jesús dice que si no hubiera existido el infierno, nada más por él lo hubiera creado. Ya creo que es una frase muy explícita. Judas está condenado. En la obra de María Valtorta, o sea, habla hay un fariseo llamado Doras, que es también, o sea, lo entrega a la justicia divina y se muere renegando de Jesús. Así que lo más probable es que también esté en el infierno. Hay otro, se llamaba... Hitler. No se sabe, no, de los fariseos de aquel tiempo. Hitler no. Gamaliel tampoco. No recuerdo el nombre, para qué les miento, pero hay otro en que Jesús nos confirma que está condenado. Ahora, ¿quiénes más estén condenados? No sabemos, ¿sí? Pero de todas maneras, o sea,
no tendría caso rezar por ningún alma del infierno. Y sí, repito, se dirigen sus oraciones hacia las almas purgantes o las almas viadoras que todavía están en tiempo de prueba, que somos nosotros y todos los que estén vivos en alguna época en el mundo. Pero sí por las almas del purgatorio, ahí sí, por ellas sí. Sí, por las almas del purgatorio sí. Nada más que aquí hay que recordar, esto es un poquito largo, pero creo que vale la pena. Jesús nos dice que el alma, o sea, cuando muere y se va al purgatorio, los rezos, los sufragios que se hagan le ayudan a purgar. Pero que hay dos condiciones para que eso suceda. Primero, que esa persona que se fue al purgatorio haya hecho caminos o vías, que haya construido vías para que los sufragios le puedan llegar. O sea, que haya tenido vida espiritual, que se haya preocupado en algo por crecer en su vida espiritual. Esa sería la primera cosa que requiere, o sea, el primer requisito. El segundo es que el alma que manda hacer o que hace el sufragio también tenga caminos para llegar al purgatorio, porque si no existen caminos, pues no puede llegar. Por lo tanto, tenemos dos condiciones: los caminos que la persona que está en el purgatorio haya hecho y los caminos de la persona que esté mandando los sufragios. Hay almas que sabemos que por sus culpas, sobre todo culpas de tipo espiritual, sobre todo la soberbia, que es el pecado más execrable que hay, esas almas purgan, tienen un purgatorio muy difícil, porque es la parte que más les cuesta trabajo solucionar. Y son almas que a veces van a durar en el purgatorio, no sé, medido en tiempo terrestre no es equiparable al tiempo de allá, pero durante mucho tiempo, vamos a ponerlo así. Y que difícilmente le pueden llegar los sufragios. Sin embargo, el alma que vive en la divina voluntad, dice Jesús, que se forma el camino real para llegar al purgatorio. El camino real quiere decir que es un camino muy amplio, que no hay obstáculos y que se puede llegar con mucha facilidad hasta donde quiera. Por lo tanto, las almas que viven en la divina voluntad podrán ayudar a sus hermanos que están en el purgatorio, y no importa en qué nivel estén, porque podrán entrar hasta el fondo del purgatorio para aumentarles un poco la velocidad con la que purgan, aumentar la intensidad de fuego de amor, no es fuego material, aumentarles ese deseo de estar con Dios, de aumentarles ese recuerdo que tuvieron tanto en el momento de su creación como en el momento de su encuentro personal con Jesús en el momento de su muerte. Y eso los va a ir vitalizando para poder llegar más rápidamente a un arreglo, ¿sí? Un arreglo ahí medio raro, pero en fin, un arreglo en que se acorte un poco el tiempo, aumentando, eso sí, el sufrimiento. Porque esto es importante, o sea, no se trata de eximirlos del sufrimiento. Eso no sucede. Si entendemos que no es una pena el purgatorio, no es algo que se le ponga como pena y decir, usted merece, Alejandro se va al purgatorio y merece, ¿qué serán? 10 años, media hora, merece 10 años de purgatorio a 525 grados centígrados, ¿sí? No se trata de eso. Y Alejandra se va al purgatorio y nada más le tocan, como dice Alejandro, media hora. A 10,000 grados. Pero a 10,000 grados. No. O sea, ¿qué hacemos en el purgatorio? Lo primero es reconocer
que Dios merecía toda nuestra atención y que todo lo que Dios había planeado para nosotros era lo mejor. Como no lo hicimos, defraudamos el amor de Dios, defraudamos la gloria que deberíamos de haberle dado a Dios en cada acto. Por lo tanto, ahora tenemos N número de, ¿cómo diríamos? Menos amor, vamos a dejarlo así, menos amor del que deberíamos de haber tenido para poder entrar al cielo. ¿De qué se trata el purgatorio? Quitarnos nuestros actos para llenarnos del amor divino. Nada más que ahí ya no hay voluntad, ya no hay una posibilidad de hacerlo con actos, sino ahora es a base de sufrimiento. Y esa intensidad de fuego, esa intensidad de dolor, es fuego de amor, no es fuego material. Es fuego de amor porque la persona ya vio a Jesús, lo vio en el momento de su encuentro, en el momento de la muerte, y Jesús se manifiesta ante él, hace una epifanía ante esa alma para mostrarle el amor divino, la potencia divina y la belleza divina. Ante eso aquella alma queda arrobada y ya no le interesa lo humano. Pero como se tiene que separar, entonces ahora sufre la separación de la divinidad, y eso es lo que va purificando su interior y va poniendo amor donde antes tenía amor, pero amor a lo humano, amor a las cosas del mundo. Se los tiene que ir quitando. Por lo tanto, no se trata de una pena que puede ser, que se puede quitar, o sea, que se puede perdonar. Para entrar al cielo, en el cielo no hay más que vida divina, o sea, vida de amor. El alma para entrar al cielo debe ser toda amor. Y el amor no se lo podemos dar, sino lo tiene que conseguir. Y eso es irse purificando. Lo que podemos hacer es, en vez de 10,000 años, o de, ¿cuántos años dijimos? 10 años, ¿verdad? 10 años para Alejandro, le podemos aumentar la intensidad del fuego del amor, como bañándolo con el amor de Jesús, llevándole su sangre, en fin. Y eso hace que purgue más rápido. ¿Sí? Entonces, no puede perdonarse el sufrimiento, porque entonces Dios sería injusto. Si Dios le eximiera a él el castigo, bueno, no castigo, la purgación, lo que estaría haciendo es perdonar la falta de amor en él y quitarle Dios esa falta de amor, esos actos totalmente humanos, y llenarlo de lo divino. Eso sería una injusticia total, porque se lo haría Alejandro, pero no se lo hace Alejandra. Se lo harían a ellos dos, pero no se lo hicieron a Adán. En fin, o sea, tiene que pagar, tiene que llenarse de amor. Y eso lo puede hacer con intensidad de sufrimiento, de fuego, pero fuego de amor. Eso sí lo podemos pedir. Eso sí lo podemos pedir, incluso lo podemos hacer, o sea, en llevarles, por ejemplo, el amor de Jesús, bañarlos con el amor de Jesús, con la sangre de Jesús, y ellos entenderán en ese momento la necesidad o lo que era absolutamente de justicia haber hecho y que no hicieron. Y ese dolor de no haber hecho lo que era justo hacer es lo que los va a ir purificando. Okay. Bueno, otra cosa que quizá haya habido una cierta mala interpretación. Hablamos en ese programa de que podemos tomar todos los sufrimientos de Jesús, podemos tomar la sangre de Jesús, como lo hacía Luisa en la tercera hora de agonía en el huerto, en la conclusión de esa tercera hora.
y llevar la sangre de Jesús a las almas que están a punto de entrar al infierno. No que ya entraron, sino a punto de condenarse. O sea, y eso quiere decir antes de morir. No han muerto, pero toda su vida los lleva prácticamente a la condenación. No quiere decir que ya murieron y en el camino, en el tránsito al infierno se les puede sacar. No, porque ahí ya hubo una decisión. Sino antes de morir, Él se los baña con toda la sangre de Jesús, con los sufrimientos, se les rodea de amor y puede ser que esa alma se arrepienta, que reconozca lo que hizo y pida perdón, y esa alma se puede salvar. Pero no es sacarla del infierno, sino impedirle que entre al infierno. Sí, porque también esto es importante. Y quizá ahí pudiera haber habido una confusión en lo que dijimos. Continuamos, dice una persona, soy de Dallas, Texas, y es triste que nuestros sacerdotes no nos permiten que nos reunamos en grupos para leer los escritos de Luisa Picarreta, porque según ellos son prohibidos por la Iglesia. Bueno, aquí es algo que necesitamos poner en concreto. No hay nadie que pueda prohibirle a alguien leer algo. El magisterio de la Iglesia, o sea, le permite a los fieles, a todos los fieles, leer lo que sea. Ya no hay índice de libros prohibidos, ya no hay prohibición de leer algo. Siempre y cuando vaya con la finalidad de un crecimiento espiritual, es totalmente permitido a los fieles reunirse para hacer este tipo de lecturas. Así que el sacerdote, el párroco, quien lo esté queriendo impedir, está abusando de su autoridad y está siendo total y absolutamente intransigente y está faltando a su propia ley, que es el magisterio de la Iglesia. Así que con toda tranquilidad ustedes pueden decirle no a él, porque no se trata de enfrentar, sino simplemente no hacerle caso. Y no es desobediencia. No es desobediencia, porque ustedes se apoyan en el magisterio de la Iglesia. ¿Sí? Eso es en cuanto a la que prohíbe, ¿no? Uh-huh. Que están prohibidos, que están mal estos escritos. Yo creo que hay una mala información de estos sacerdotes, porque todos los escritos de Luisa, como primera cosa, tienen un nihil obstat de un santo. Y eso, en el momento que la Iglesia santifica a una persona, a un religioso, que dio su visto bueno a los escritos de una vidente, que sería Luisa, todos los escritos están bien. O sea, como primera cosa. Segundo, cuando se abre la causa de beatificación de Luisa, los escritos son revisados por por la diócesis, una comisión diocesana de teólogos. Revisaron 2 veces los escritos y no hubo nada en contra. De ahí pasan a la fase vaticana. Y ya en el Vaticano hubo también revisión de los escritos por otro grupo de teólogos y resultó positivo, o sea, no hay nada en contra. Entonces no podemos hablar de que no están autorizados, de que están prohibidos. Eso es falta de información de estos sacerdotes. Así que por ningún motivo, de ninguna de las 2 formas, tienen razón. Y si ustedes quieren realmente reunirse, seguir adelante con la lectura y el estudio de estos escritos, lo pueden hacer sin la necesidad del permiso del párroco. No es estarlos incitando a la desobediencia, porque luego se puede malinterpretar lo que estoy diciendo. Es simplemente atenernos a las normas de la Iglesia.
atenernos a las normas de la iglesia, cosa que no hacen esos sacerdotes. Dice, en el libro de Ana Catalina Emmerich, dice, he visto que solo Adán recibió este torrente de luz. Era el germen de la bendición de Dios. Y ahora viene la pregunta. Dice, ¿el paraíso terrenal fue destruido por Dios? Aquí ha habido muchas interpretaciones, muchas ideas que hemos forjado alrededor del paraíso. Y el paraíso lo hemos conceptuado como un lugar en la tierra, un lugar en el mundo, que era un jardincito, un jardinzote, no sé la extensión, y que ahí vivía Adán y Eva. Y la pregunta es, bueno, ¿y el resto de la tierra qué era? No era la misma creación de Dios, no era exactamente la misma, no sé, abundancia, el mismo, bueno, todo igual. Por supuesto que sí. El paraíso, la palabra paraíso significa la cercanía con Dios, significa esa vivencia del alma con Dios, de la criatura con Dios. Y lo que se llama paraíso terrenal, esto ya lo hemos comentado en varias ocasiones, es el hombre. El hombre, el interior del hombre era el paraíso terrenal, y que era un paraíso doble. Era un paraíso para el hombre, porque Dios convivía con el hombre en su interior. Recordemos que nos dice que Dios se paseaba en el jardín y platicaba con su criatura. Y aparte, otro pasaje en donde nos dice que en el centro del paraíso estaba plantado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y que ese árbol, el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida está representando, en esa alegoría, está representando a Jesús, que es el que nos da la vida eterna. Por lo tanto, el Adán estaba en comunión, en contacto continuo con la divinidad y con Jesús. Eso era el paraíso para el hombre, pero también era un paraíso para Dios. O sea, Dios busca su paraíso y su paraíso es el hombre que llega a vivir en su voluntad. Porque a través de esa vivencia en la divina voluntad, el hombre obtiene todos los dones, todas las características de la naturaleza divina, la vida divina, el amor divino, todo lo que Dios contiene, y entonces Dios puede llevar una relación al tú por tú con aquella criatura. Y digo al tú por tú porque Dios le daría amor divino y la criatura le daría amor divino. En fin, estarían en competencia en esa relación. Eso es lo que Dios buscaba y eso es lo que Dios quiere y ese es el paraíso de Dios. Hay otros datos que hemos hablado ya en otros programas que creo que valdría la pena que los revisara, donde damos los porqués del paraíso en el hombre. Por lo tanto, Dios no destruyó el paraíso, simplemente se aleja de él. Bueno, es el hombre el que falla. El hombre es el que comete la desobediencia, el pecado. Y por lo tanto, ahora la divinidad se tiene que retirar del hombre. Al retirarse del hombre, queda, o sea, el hombre totalmente carente de todos los bienes que Dios le había dado. Pierde la parte que era el don, que era vida divina y voluntad divina. Pero el hombre queda, y queda con la promesa de que algún día podrá recuperar todo lo que perdió. La promesa que le hizo a través de la profecía de la mujer que vencerá a la serpiente y de que la descendencia de esa mujer vencerá a la descendencia del demonio. O sea, esto es el punto clave de todo esto. Así que Dios no destruye el paraíso, en todo caso el que lo destruye es el hombre. Y queda la promesa de alcanzarlo algún día.
Otra cosa que es importante, Dios no quita el árbol de la vida del centro del paraíso. Simplemente queda impedido el paso al hombre para penetrar hasta ese árbol, porque si alarga su mano vivirá para siempre. Y eso hubiera sido revertir el castigo. Así que en realidad, o sea, el paraíso queda, que es el hombre, pero queda desnaturalizado y hay que volverlo a rehacer. Y eso es lo que Dios ha hecho a través de los siglos, que ha ido poco a poco recuperando su terreno, recuperando toda la belleza de aquel paraíso, hasta que ahora llega a la divina voluntad, que es volvernos a dar su voluntad para hacer crecer la vida divina que nos dio en el bautismo. Y ahora el hombre volverá a ser como Adán en el momento de ser creado. Vida humana, vida divina, voluntad humana, voluntad divina. Dice, ¿el demonio tiene un acto único? ¿El demonio tiene un acto único? No, definitivamente no. Dios es unidad. Dios, esa es la grandeza de Dios, eso es el acto que lo distingue como Dios, el que todo lo que hace queda encerrado en un solo acto. Eso es dicho por Jesús. Así que el demonio no puede tener un acto único. O sea, que significaría la unidad del mal en él. O sea, todo lo que él hace es malo. O sea, ahora es su único acto, no acto único, sino su único acto es el mal. Todo lo que hace es malo, pero no podemos igualarlo con la unidad de Dios. No podemos decir que hay unidad del demonio. Volviendo un poquito a la pregunta anterior sobre el libro de Catalina Emmerich, que dice: he visto que solo Adán recibió este torrente de luz. Era el germen de la bendición de Dios. ¿Se refería a la vida divina? Y ahí confirma que Eva no vivió en la divina voluntad, porque dice solo Adán recibió la bendición. Habría que ver el pasaje completo de lo que está diciendo Catalina. Pero en términos generales, o sea, Adán es el único que recibe esa voluntad divina y es el único que tiene también la vida divina. O sea, para que crezca a través de los actos hechos en la voluntad divina. Hay muchísimas opiniones en contra, muchísimas opiniones en que dice que también Eva vivió en la divina voluntad. Bueno, esa es mi opinión, un desconocimiento de los escritos de la divina voluntad, o un estar, lo voy a decir de esta manera, estar diciendo que Jesús es un mentiroso. Y eso ya las cosas están peor. Porque Jesús nos dice que el único que tiene actos en la unidad de su querer es Adán. Y para hacer un acto en la unidad de su querer se requiere forzosamente haber vivido en la divina voluntad. Ahora la pregunta es, si Eva vivió en la divina voluntad, ¿cómo es que no tiene ni siquiera un acto en la unidad de su querer? Y eso se lo dice a Luisa cuando le habla de la santidad de Adán. Y le dice que Adán es el santo más santo que existe en el tiempo que Luisa se lo pregunta, porque es el único que tiene actos en la unidad de su querer. Eva no entra ahí. Segundo, también yo creo que es determinante este argumento. Jesús nos dice que ellos, o sea, la divinidad, siempre que quiere llevar a cabo una obra que va a ser para bien de toda la familia humana, primero lo trata con uno. Y cuando ese uno le paga por toda la humanidad, por todo lo que Dios va a hacer,
entonces decide ponerlo ya, llevarlo a la práctica. Pero dice, lo trato con uno, no con dos, con uno. Por lo tanto, ahora vuelvo a preguntar, ¿y Eva dónde está? O sea, no está. Así que, y tenemos otros argumentos, pero creo que estos dos son así como demoledores de cualquier idea de que Eva pudo vivir en la divina voluntad. Y sobre todo, ahora yo digo, bueno, que si yo me empeño, aún a pesar de leer esto, me empeño en decir que Eva vivió, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo Jesús mintió. Jesús mintió. Por lo tanto, estoy diciendo que Jesús es un mentiroso. La verdad eterna miente. ¡Wow! Yo prefiero pensar que el hombre es el que miente cuando dice que Eva vivió en la divina voluntad. Claro. Otra pregunta. En un matrimonio, uno de ellos está viviendo en la divina voluntad. ¿El otro también entra a la divina voluntad solamente por el hecho de que están unidos sacramentalmente? No, esto es una santidad que es personal. O sea, aquí no se trata de compartir, ¿sí? Donde hay amor, ¿cómo dicen? ¿Con dos que se amen? Con dos que se aman, con uno que coma basta. Bueno, sería no. No, definitivamente no. La mejor prueba de eso es San José. San José vivió total y absolutamente unido a María y a Jesús. María, vida divina, o sea, por don. Jesús, vida divina por naturaleza. La divina voluntad reinaba en esa casa, por supuesto que reinaba en esa casa, pero San José se tuvo que ir al seno de Abraham a esperar la llegada del Redentor. ¿Cómo es posible que la vida divina pudiera irse al seno de Abraham? Si San José hubiera vivido en la divina voluntad, Jesús hubiera tenido que morir antes de que San José muriera para abrir el cielo e irse y que San José entrara al cielo. Y ahora ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde sacan que se fue al seno de Abraham? Bueno, para empezar, Luisa lo dice. Luisa, la Virgen, está hablándole a Luisa de que ella acompañó a su hijo al seno de Abraham para sacar de aquella cárcel a todos los buenos y los santos del Antiguo Testamento. Dice, y entre ellos salía nuestro querido José. Nuestro querido José. Un testimonio más claro, pues no lo tenemos, a menos que no creamos. Sí, este es quizá el punto clave de todo esto. Vivir en la divina voluntad, o sea, llegar a vivir, a tener este don, se obtiene única y exclusivamente por la fe. Si no tenemos fe en esto, olvídenlo. Esto no es posible llegar a vivir en la divina voluntad. Y la pregunta es, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Es Jesús. Es Jesús, es Dios mismo. Nos hemos acostumbrado a pensar que la fe es una virtud teologal. O sea, como lo vemos como algo que nos fue entregado en el momento de la creación de nuestra alma, que nos fue entregado como algo como para ayudarnos en nuestra vida y en nuestra prueba, porque la vida es una prueba. Entonces la pregunta es, si fuera así, Jesús podría muy bien aumentar la fe. Y los apóstoles en 3 ocasiones le piden a Jesús que les aumente la fe. Y Jesús les cambia totalmente la plática y nunca les dijo que les podría o no les podría aumentar la fe. ¿Por qué? Porque la fe se la tienen que ganar ellos. La fe la tienen que hacer crecer ellos, porque la fe es la posesión de Jesús en ellos. Y algo muy curioso, dice que para poder obtener la fe se necesita creer. Y uno dice, ¿qué? A ver, espérame, ya no entendí. ¿Cómo que para obtener la fe se necesita creer?
que no, la fe es creer según lo que tenemos de conocimiento anterior. No, Jesús es Él mismo. Y a él lo podemos ir obteniendo de acuerdo a nuestra entrega, de acuerdo a nuestro acercamiento con Él. Simplemente como prueba de eso, un sacerdote de los que estaban asignados a ir a estar con Luisa, a darle la obediencia de volver, a decirle misa, en fin, un día le pide a Luisa que cuando llegue Jesús, interceda por él, por algunas necesidades que él tenía. Cuando llega Jesús, Luisa le dice, y entonces Jesús, dice Luisa, como que se voltea hacia el sacerdote y le empieza a decir que debe tener fe o debe estar rodeado de la fe, igual que una barca está rodeada por el mar. Y que cuando se ejercite en esa fe, cuando tenga esa fe, entonces Él, que es la misma fe, yo que soy la fe, yo te daré todo lo que necesitas, sin que tú pienses ni en el cómo, ni en el cuándo, ni en el qué harás. Yo te lo daré. Más claro, ni el agua. Sí. O sea, necesitamos de alguna manera irnos acercando a Jesús, rodeándonos de Jesús, y eso lo logramos a través del amor. Y en la medida que vamos teniendo eso, vamos aumentando nuestra fe, porque vamos aumentando nuestra pertenencia de Jesús. ¿Sí? Entonces, es necesario entender perfectamente esto. Pero ¿cuál era la...? La pregunta era que si en un matrimonio se puede heredar o pasar el don. Pues el don es personal, ¿no? El don es personal, se obtiene personal y no hay forma. Puede estar bañado por la gracia, por la luz de la divina voluntad, pero eso no lo hace poseedor. Lo que sí es posible es que lo atraiga totalmente ese modo de vivir del cónyuge que vive en la divina voluntad, que poco a poco lo vaya jalando, lo vaya como convenciendo, no tanto con palabras, sino con actos. Y lo que sí dice es que quien vive en la divina voluntad, todos los suyos se salvan, ¿no? Así es. Dice, ninguno de los suyos se perderá. Yo digo que eso se lo están ganando también, porque quien vive en la divina voluntad tiene que pasar muchos problemas con la familia, y esos problemas le ayudan a crecer. Así es. Entonces toda la familia estuvo cooperando para impulsar llevar a debida estatura a esa persona. Aumentaron los sufrimientos. ¿Cuánto cooperan los esposos? Y las esposas, ¿no? Sí. ¿Cuánto cooperan? Benditos. No, eso es una realidad. Así que, pero de que viva en la divina voluntad por el solo hecho de convivir, no. Uh-huh. Preguntan, en las horas de la pasión, Jesús promete un alma por cada palabra dicha. ¿Son almas del purgatorio? Bueno, sabemos que las almas del purgatorio salen por medio de las oraciones, por medio de incluso de las horas de la pasión. Pero hay una lectura muy clara donde dice que no hay ningún alma que vuele al paraíso que no sea por los méritos, que vaya adornada por las horas de la pasión. O sea, que está hablando de almas salvadas. El purgatorio ya están salvados. O sea, un alma que entre al purgatorio ya está salvada. No se puede condenar porque ya optó por Dios. Lo único que necesita es purificarse. Así que, en definitiva, un alma es un alma que se salva. Que tenga que ir al purgatorio, no importa, pero ya se salvó. ¿Y ya tiene alguna Y ya pregunta? con eso, hay una última pregunta, donde dice, en los escritos del libro de cielo es muy interesante lo que dice Jesús a Luisa.
en la lectura del libro 4 de octubre. No, pero esta definitivamente no, porque nos pide leer esa, ¿cómo se llama? Esa lectura. Aquí tenemos algunas. Dice, si escucharan lo que va a decir al final, no lo admitirían a dar su tema. Dice, si escucharan lo que acaba de decir al final del video, no lo admitirían a dar su tema en el Congreso Anual de Divina Voluntad en Arlington, Texas. El reino sí saldrá de la iglesia. Luisa no fue extraterrestre. Ella representa a todo el cuerpo místico. Y si tenemos sus escritos es por un santo sacerdote. Así que no engañe a la gente. Bueno, yo le diría que definitivamente esto habría que discutirlo un poquito, porque lo que dijimos está basado en el catecismo de la Iglesia Católica. No son mis palabras. No son mis palabras. Si no mal me equivoco, y si me permiten un segundo, vamos a recurrir al catecismo. ¿577? No, al 674 creo, ahorita veo. Voy a leer algunos artículos del catecismo. El 675 dice, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Bueno, 676. Antes de esto yo quisiera dar una pequeña aclaración. La iglesia no es la iglesia jerárquica, no es la institución. La iglesia somos todos. O sea, la jerarquía y los fieles somos iglesia. No es la iglesia jerárquica. Por favor. Entonces, para poder entender lo que vamos a leer. 676. Dice, esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico, incluso en su forma mitigada. La Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. Dice, donde en Pío XI condena el falso misticismo de esta falsificación de la redención de los humildes. Curioso, ¿no? Tradúzcase populismo, tradúzcase comunismo. 677. Dice, la Iglesia, por favor, mucha atención. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino, a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal
tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Por favor, entiéndase, no estamos hablando de que el reino será por un proceso evolutivo de la Iglesia, porque ya vimos que la Iglesia tiene que entrar en esa etapa de pasión y en ese momento en que casi llegará a morir, no morirá, pero casi llegará. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, que no es por una evolución de la Iglesia hacia lo espiritual y que esa evolución nos lleve al reino, sino dice, el reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Por favor, lea el Apocalipsis. El triunfo sobre la bestia, sobre el dragón rojo, es el triunfo del jinete que va en el caballo blanco con una bandera de victoria. Ese es Jesús. ¿Es iglesia? Por supuesto que es iglesia, pero no la iglesia institución, que es la que nos debería de haber llevado hacia este reino, y que no será por ella. No será por ella. Por lo tanto, yo sí le suplicaría que entienda bien esto y que se entere y que no oiga nada más a la ligera. No interprete lo que se está diciendo y sobre todo no juzgue el catecismo, que es nuestra doctrina. Y no ponga en mis palabras sus ideas. Bueno, amigos, pues el tiempo se nos termina. Así que muchas gracias. Gracias, Alejandra. Gracias, doctor. Gracias, Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, Paris, gracias por todo. Gracias, Y Paris. nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, amigos. Seguimos atentos a sus dudas. Hasta luego.